la herencia de la salvación, la herencia de la vida eterna, la herencia de la tierra, la herencia del gobierno de la tierra y la herencia del reino eterno. Hemos visto 5 herencias y nos falta extendernos a ver la herencia de las herencias, pero Dios nos inspiró hoy para continuar lo que hemos venido tratando en la semana. Y es que comenzamos tratando en el transcurso de las semanas, hemos estado hablando del Espíritu en nuestro caminar. El Espíritu en nuestro caminar, y comenzamos a ver el Espíritu Santo en el caminar de el Señor Jesucristo desde que fue engendrado hasta que resucitó y anduvo durante esos 40 días sobre la tierra. Y luego comenzamos a ver el Espíritu Santo en la creación, hablando de los aspectos generales de la creación, y luego comenzamos a ver también el Espíritu Santo en la creación del hombre. Y ahí eso es algo muy interesante que cada uno de nosotros debe de entender, que a usted y a mí nos ha creado Dios por el Espíritu Santo. Y aquí debo de aplicar y enseñarle a usted que usted es un ser espiritual. Usted no solo es un ser carnal, sino que usted es un ser espiritual. Dios nos creó como Él es. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Y para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, pues Dios nos creó de la misma forma como Él, espíritu. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, verso 24, dice eso, que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, para tener una relación con aquello que Él había creado, entonces Él nos hizo de la misma forma. ¿De dónde salimos nosotros? Nosotros salimos de Dios porque estábamos en Dios. Antes que tuviésemos cuerpo, nosotros estábamos en Dios. Ahí estábamos. Y Dios hizo un cuerpo del polvo de la tierra. Y cuando hizo ese cuerpo, eso no tenía vida. Eso era materia nada más. No había vida en ella. Era materia. Pero vino Dios. ¿Y qué hace? Y sopla. Sopla. Entonces salimos de Dios para entrar en ese cuerpo hecho de materia, la cual se convierte en carne. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Ahí dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo se convierte el hombre en un ser viviente? Cuando Dios sopla. Ahora que dice en el libro de Job, capítulo 33 y el verso 4, para corroborar lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Mire, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo. Mire, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso lo debemos de entender en las vidas de nosotros, y debe de estar aquí. Yo no soy solo carne, yo no soy solo materia, no, yo soy espíritu, yo soy espíritu, yo soy espíritu. Yo soy espíritu, por el cual puedo comunicarme con Dios, porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Eso lo hizo Dios así. Pero resulta un grave problema. Estuvimos viendo el jueves o el viernes, no sé, entre el jueves y el viernes estuvimos viendo cómo es que el hombre se vuelve un carnal. Completamente cómo es que el hombre se vuelve un carnal, y desde ese momento hasta ahorita y hasta el final el hombre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque se volvió carnal. Se volvió un carnal el hombre. ¿Por qué se volvió carnal el hombre? Porque el hombre amó más lo humano, más lo de esta tierra, que amar a Dios. Amó el hombre más a lo humano, a lo natural, que amar a aquel que había creado lo natural. Amó más el hombre a las criaturas que a Dios. El hombre no tenía por qué volverse carnal. Tenía la opción de no volverse así, pero él decidió volverse carnal. ¿Cómo? Bueno, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, verso 6 es, y el verso 17. Ahí están las dos cosas. Ahí están las dos cosas. El hombre se vuelve carnal. ¿Por qué se vuelve carnal? Porque ama más. Ama mucho más lo humano. Lo humano que lo espiritual. ¿Ya lo tiene? Veamos un panorama ahí. Verso 6
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Hasta ahí, ¿quién había pecado ahí? Fue Eva. ¿Quién era la que había caído ahí? Eva. ¿Quién se había deformado? Eva. ¿Quién se había vuelto carnal? Eva. No Adán. Pero vemos el problema. Y dice que viene la mujer y ¿qué hace? Y le da ¿a quién? A su marido. Adán no toma, sino que es la mujer quien le da. Adán está viendo a su mujer, Eva, toda deformada ahí, ya no con la gloria de Dios, ya no en el espíritu, está viendo la mera carne de Eva. Y dice, ¿qué le pasó a mi mujer? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer hoy sin mi mujer? Adán no confía en Dios en ese momento. Teniendo la naturaleza de Dios, él no puede vencer la presión que le está metiendo su mujer. ¿A dónde dice que lo presionó? Génesis capítulo 3, verso 17. Ahí vemos la presión que le pone Eva a su marido. Y al hombre le dijo, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Qué? Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Mire, ¿a quién era que tenía que obedecerle Adán? Era a Dios, no a su mujer. Adán tenía que obedecerle a Dios y no a la mujer, porque la mujer ya estaba caída. ¿Qué era lo que quería hacer la mujer? Que el hombre también cayera como ella. ¿Qué quería hacer ella? Que él desobedeciera a Dios como lo había hecho ella. Adán no tuvo la suficiente valentía de renunciar a su mujer y quedarse él solo. ¿Usted cree que Dios lo hubiera dejado solo a él? No, Dios hubiera visto cómo él resolvía la situación en la cual se encontraba Adán en ese momento. Si ya le había solucionado la primera. Fue Dios el que vio que Adán necesitaba una mujer. Por lo tanto, Dios era el que iba a ver también que Adán necesitaba siempre a una mujer con él. Pero Adán, ¿qué hace? No se para firme. Adán no se para firme. No mira a Dios en ese momento que Él es capaz de solucionar los problemas, sino que cede a la presión,
Adán, por favor, no me dejes a mí sola así. Por favor, por el amor que me tiene. Por favor, Adán. Y viene Adán y ama más a Eva que a Dios. Y desobedece a Dios por unirse ¿a quién? A su mujer. El día viernes mencionamos a dos personas más que hacen lo mismo. Abraham lo mismo hace. Sansón hace lo mismo. Mire, el amor hacia lo humano es algo tan terrible, hermano. ¿Cuántos hombres caen por eso? ¿Cuántos pastores han caído por eso? Mucho. El amor a la carne, el deseo carnal, el deseo pasional, el deseo no resistir a las presiones acerca de esa área en la vida de nosotros nos lleva a volvernos hombres que perdemos la espiritualidad en la presencia de Dios. Solo para que ustedes lo lean, anótenlo. En Génesis capítulo 16, verso 1 al 3, y anoten Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16, verso 16, 17 hasta el 20 y algo ahí. Ahí están las otras dos veces que se menciona de cómo estos hombres han tenido que ser presionados y siempre han fracasado por la condición humana. Y así sucesivamente. Entonces el hombre se vuelve, ¿cómo se vuelve el hombre? Un carnal. Pero Dios no quiere dejar al hombre así. Él trata la manera. Dios trata al hombre de volverlo espiritual una vez más. Y eso lo vemos en el libro de Génesis en el capítulo 6. Dios está tratando la condición de la vida del hombre carnal. Pero ¿sabe? El hombre no le hace caso al Espíritu de Dios. Él prefiere mejor la carne que el Espíritu de Dios. Y Dios mira la condición del hombre que se vuelve tan malo. Solo por el amor humano, solo por el amor sexual, por el amor de la carne. El hombre se vuelve tan malo que Dios dice, no, me voy a terminar al hombre mejor. Con este no se puede. Me voy a terminar al hombre mejor, con este no se puede. ¿Y qué determina Dios? Que va a venir un diluvio para destruir toda carne sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se volvió tan malo. Se volvió tan carnal que determina a Dios el fin de toda carne. ¿Por qué? Porque la carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. La carne no se somete a Dios.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, encontramos un pasaje y ese pasaje de la Escritura nos muestra que por toda la vida va a haber una guerra. Nos muestra que va a haber una guerra acerca de eso. La carnalidad. Ese ha sido el problema del hombre desde que cayó. Del estado espiritual que se volvió carnal desde el antiguo tiempo hasta la actualidad. El hombre se volvió carnal y cayó del estado espiritual que se volvió carnal desde el antiguo tiempo hasta ahorita. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 13 al 16, ahí nos enseña. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová, ¿qué dice? Jehová tendrá guerra con Amalec, ¿de qué? De generación en generación. Siempre que termine una generación, se volverá a levantar Amalec. Amalec es un tipo de la carne, de la naturaleza caída. Y sabe, desde ese momento en adelante, en cada generación, ahí aparecía Amalec. Pasó el libro, tenemos Éxodo, luego sigue Levítico, Número, Deuteronomio, y se menciona a Amalec en Deuteronomio, que se tiene que terminar. Llega Josué y tiene que terminar a Amalec. Llega hasta Samuel, y Samuel está ordenando en el capítulo 15 de primero de Samuel, a el rey Saúl, que tiene que terminar a Amalec. Y saben que a Saúl lo mató un amalecita. Saúl no exterminó a Amalec, sino que Amalec lo exterminó a él, porque Saúl se volvió un carnal. Y esa ha sido la guerra. ¿Cuál es la guerra que hay entre nosotros? Lo mismo, la carne. ¿Cuánto batalló usted en este día para venir a este lugar? ¿Qué
que no se quería levantar, que no se quería bañar, que usted quería hacer esto, que usted quería hacer la otra, que era la guerra que usted tenía con su mismo cuerpo, con la misma condición es que nosotros batallamos todo el tiempo. Ese es el problema en la vida de nosotros. Dios nos despierta en la madrugada. ¿Y quién es la que no se quiere levantar de la cama? El Espíritu nos está tocando para que nos levantemos de la cama, y nosotros no nos levantamos, no obedecemos al Espíritu, siempre somos carnales. Ponemos el celular a que nos despierte y suena el celular y nos despertamos, agarramos el celular, lo callamos y nos seguimos durmiendo. Cuando sabemos que es la hora de levantarnos para tener comunión con Dios a través del Espíritu. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Desde el antiguo tiempo se ve la guerra que hay entre el espíritu y la carne, que es un tipo de Amalec que sale, que se le dará muerte hasta lo último de nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17? El apóstol está enseñando: digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando usted no ha logrado hacer algo que debería de hacer, identifique que ha sido su misma carne, su mismo cuerpo, que no le ha permitido hacer aquello que Dios le mandó hacer, porque tiene una guerra, tiene una batalla. La orden es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne. Pero, ¿qué sucede? ¿Quién puede más en la vida de nosotros? Aquí debemos de ser sinceros cada uno. ¿Quién puede más en la vida de nosotros? No levante la mano, solo contéstese dentro de usted. ¿Quién puede más en su vida? Bueno, usted sabe que es la carne la que puede más. Y ahorita entramos a ver el trato de ellos. Jesús comienza a tratar la carne en la vida de los seres humanos. ¿Cómo se puede solventar el problema de la carne en las vidas de los seres humanos?
en la vida de todos nosotros que decimos que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, así como el Señor Jesucristo, nos enseña de cómo es que se trata la carne. Ay, usted debe decir, ay no, la carne se trata de una forma que se le tiene que dar todo lo que ella quiere. El Señor nos enseña. Y aquí el Señor se va a enfrentar a un intelectual que no entendía nada. Mire, hermanos, todos los intelectuales son intelectuales sin entender nada. ¿Por qué no entienden nada? Porque lo intelectual que tienen todo es de este mundo, no es de arriba. Los que van a las universidades les enseñan cosas de aquí, ahí no les enseñan cosas de Dios. Entonces ellos están atestados del conocimiento humano secular sobre esta tierra. Y algunos piensan, ay, como yo soy así, ay, Dios me va a usar mucho. No, hermano. El conocimiento intelectual secular de este mundo no sirve para Dios. El hermano Weissman Nee dice que todos aquellos que son intelectuales, lo que tienen que hacer es que todo lo que ellos han obtenido de la intelectualidad que les han enseñado en la U, tienen que traerlo a la cruz y hacer lo que eso muera. Porque si está creyendo que eso le va a servir para Dios, eso en nada le va a servir. Todo ese conocimiento se debe de traer a la cruz del Señor para que se muera. Y si eso se logra morir, entonces se va a levantar el hombre espiritual que Dios quiere que le sirva, y entonces va a servirle a Dios. Pero no el conocimiento que ha recibido en la universidad. Y aquí encontramos a un filósofo, un hombre respetable ante la sociedad. No había nadie como él. Y él va delante de Jesús. Y como son los intelectuales, ¿verdad? Que ellos buscan las palabras más bonitas. Y llega donde el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3. Ahí encontramos el hombre intelectual llegando con una falacia delante del Señor Jesucristo. Pero mire, ¿a qué hora llega el intelectual? El intelectual llega de noche porque no quiere que nadie se dé cuenta. Porque el que iba a ese lugar de día lo iban a criticar. Iban a decir, miren, el intelectual se volvió. ¿Cómo se volvió el intelectual? El intelectual se volvió del vulgo, iban a decir. Porque todos los que andaban con Jesús eran, ¿de dónde eran? Ignorantes, eran pescadores, eran chancheros, eran ovejeros, todo eso eran. Y él era un gran intelectual. No puedo ir de día, voy a ir de noche. Y se presenta delante de Dios. ¿Cómo llega? Queriendo aludir al Señor con sus palabras. ¿Y qué dice él? Sabemos que ha venido de Dios como maestro, y que nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y viene el Señor
y le dice: mira, Nicodemo, dejemos de vueltecitas, dejemos de cositas, Nicodemo. ¿Qué le dice el Señor? Le responde el Señor y le dijo bien clarito. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios, se tiene que dejar afuera el intelectualismo, el conocimiento, y lo que debe de hacerse es una nueva creación, porque la creación carnal no sirve delante de Dios. La materia carnal, el conocimiento humano, lo natural no sirve delante de Dios. El Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y miren, el gran intelectual se vuelve ignorante. El gran intelectual se vuelve ignorante delante de Dios. ¿Qué hace el gran intelectual? El gran intelectual le dice al Señor: ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo a mí? Que yo me vuelva a meter en el vientre de mi mamá ya siendo un hombre viejo. ¿Cómo voy a caber ahí? ¿Cómo voy a caber en el vientre de mi mamá? Le está diciendo él. Mire qué está mostrando el intelectual. Está mostrando ignorancia delante de Dios. El que se volvió carnal no entiende el área espiritual. Siente cerrada la mente y dice: ¿cómo puede ser eso? Cuando nosotros somos carnales no podemos entender lo espiritual. No podemos entender lo espiritual. El área espiritual de Dios no se puede entender con el intelecto. El área espiritual de Dios, la única forma con la cual se puede entender es con el Espíritu. Pero hay que nacer de nuevo, una nueva naturaleza, porque la que hay no sirve para Dios. El que se volvió carnal no entiende el área espiritual, siente cerrar la mente y dice: ¿cómo puede ser eso? Ver el reino de Dios es decir, pertenecer al reino. Significa lo mismo que entrar en el reino de Dios. Aquí vemos a un hombre carnal respondiendo y preguntando. ¿Qué dice él en el verso 4? Nicodemo dijo: ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El apóstol Pablo trata el mismo problema del hombre natural, que es carnal, que no puede entender lo espiritual. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14 al 16.
Y nos dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol sigue tratando este problema de la vida carnal. En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 1 al 3. Y él dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué son los carnales? Son las personas que siguen las normas y las costumbres del mundo y no los principios de Cristo. La vida carnal, nuestra vida carnal, nuestro cuerpo de esta tierra fue hecho para que entendiera las cosas de esta tierra. Pero la vida, Dios vino, Jesús vino a enseñarnos una nueva forma de vivir sobre la tierra, la cual no solamente debía de entenderse con la mente carnal, con la mente humana, sino que tenía que entrar en vigor la nueva creación y nueva naturaleza espiritual para que pudiéramos tener un balance de vida en esta tierra. Para que no nos venciera más lo que había sobre esta tierra, sino que nosotros fuéramos vencedores sobre ello. Y es por eso que el apóstol está enseñando los aspectos carnales, que no trascienden a lo espiritual, sino que lo carnal se queda en lo carnal. El Señor dice, el que es carne es carne. Y no puede penetrar el área espiritual. Por eso necesitamos nosotros volvernos como fuimos hechos al principio. ¿Cómo fuimos hechos al principio? Espiritual. Cuando nosotros comencemos realmente a vivir una vida del Espíritu, la condición en este mundo para nosotros va a cambiar. La condición de la vida de nosotros en este mundo va a cambiar, porque vamos a tener prioridad para lo del Espíritu. Y lo del Espíritu nos va a dar la capacidad para que podamos vivir sobre lo carnal, para que podamos vivir sobre lo humano, para que podamos vivir sobre todo aquello que cada día quiere tomar el control de nuestras propias vidas. Pero eso no se da
así en una forma normal, sino que se da nada más por lo que el Señor dijo, que hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento que Dios quiere en la vida de nosotros es un nacimiento del Espíritu. Es un nacimiento no de la carne, sino del Espíritu. Y del Espíritu se nace por el engendramiento de Dios en la vida de nosotros. Por eso es que nosotros le damos más a lo humano, a lo carnal, a lo de esta tierra. En cada aspecto, en cada problema que hay en la vida de nosotros, no vemos lo espiritual, siempre vemos lo de la tierra. No vemos otro aspecto. Nos sentimos mal saludablemente en algún aspecto y llega la hora de venir a la presencia de Dios. Dicen: no voy a ir, me siento mal. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo cuando usted dice eso? ¿Está viendo el aspecto físico? ¿Está viendo el lado carnal? ¿Está viendo el lado del problema? Y no se eleva y no se remonta a donde Dios dice que nosotros nos encontramos con Él. No nos remontamos al área espiritual, sino que nos remontamos al área físico, al área económica, al área de la salud, al área del problema, y no nos remontamos al espíritu al cual nosotros somos. Mire, mucha gente van del médico. ¿Y qué sucede? El médico no le halla nada. No, usted no tiene nada. Usted no le sucede nada. Y viene el médico y le mete: no, usted lo que tiene es una gran depresión. Usted lo que tiene es que... Y le comienza a meter y ya le da diazepam, ¿verdad? Ya le comienza a dar cosas para que duerma. Ya le comienza a dar cosas para que se tranquilice. ¿Y a dónde cree usted que esté el problema? Cuando usted siente que le duele un cabello, ¿qué es eso? ¿Será que le duele? Mira, hay muchas cosas que nos pueden doler a nosotros y vamos donde el médico y el médico no halla nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué área es la que está afectada ahí? ¿Qué área es la que usted piensa que afecta, hermano? Es el área del espíritu en el cual nosotros, como no tenemos la verdadera comunión que debemos de tener con Dios, entonces viene la situación en la vida de nosotros a ponernos tenso. Y comenzamos a decir: ay, son los nervios. Ay, son... Y comenzamos a hablar así. Cuando no tenemos control de nuestra condición física, nosotros comenzamos a decir: ay. Cuando no podemos controlar el hombre carnal, que rápido se enfurece, que rápido hace cosas incorrectas, nosotros decimos: ay, son los nervios. Mire, hermana, yo conozco gente que es cristiana que habla tanto de esas palabras, y cuando yo oigo hablar de esas cosas, que de depresión, que deprimido, ay, a mí me choca en el espíritu esa clase de palabras que salen de la boca de gente que es cristiana. Porque uno que es hijo de Dios no puede hablar así. Si habla de depresión, está hablando de un mal espíritu presionando su propia vida.
Le está dando lugar al diablo. De la boca de los cristianos no debe de salir esa palabra. No debe de haber esa palabra de la boca de los cristianos. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué existe? Porque ese cristiano es carnal. Ese cristiano no vive en el área del espíritu. Ese cristiano no le permite a Dios que le trate el área de la carne. El apóstol está señalando el área carnal de la vida de los creyentes. Un área carnal de los cristianos que no son espirituales son que en todo se fijan. Un área espiritual en donde los creyentes son carnales es que se pelean entre uno y el otro. Un área donde se mira que los cristianos no avanzan en el área espiritual es cuando los cristianos hablan de unos de los otros. Un área en la vida carnal de un cristiano es cuando no puede perdonar a otro. Es cuando no puede aceptar la vida de otro. Es que no puede aceptar la bendición de otro. Se siente mal porque aquel o aquella anda o es bendecido. Son cosas que demuestran el área. Hasta donde nosotros hemos crecido. O cuando no podemos soportar las presiones que otros nos ponen alrededor de nosotros. Cuando tratamos la manera de querernos defender nosotros mismos. Cuando tratamos la manera de echar recursos. Esas son áreas en las cuales Dios quiere tratar en la vida de nosotros, pero no las resistimos. Cuando llega alguna enfermedad en nuestro cuerpo y comenzamos a hablar mal acerca de Dios, hasta ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entrado, no le hemos permitido a Dios que Él nos forme el área espiritual. No le hemos permitido a Dios. El Señor Jesucristo está tratando en la vida de este hombre. Así como el apóstol Pablo. Mire, el área carnal. Tanto Jesús como Pablo solo señalan que se puede vencer. Se puede vencer con el aspecto espiritual. Veamos a Jesús y después vemos al apóstol Pablo enseñándonos. Decíamos que los carnales son las personas que siguen las normas y las costumbres del mundo y no los principios cristianos. Jesús responde a este hombre en el verso 6 y le dice: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Usted y yo ya nacimos de la carne. ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer del espíritu.
Y eso se debe de tratar la manera en las vidas de nosotros a diario, a diario, a diario, a diario, a diario, a diario, diariamente. El aspecto espiritual en las vidas de nosotros se debe de tratar diariamente. Jesús le está dando la solución a un intelectual y le está diciendo: la única forma de ver y entrar en el reino de Dios es en el área espiritual. Nadie puede ser cristiano, nadie puede ser hijo de Dios sino por el Espíritu. Si alguien no entra por el área del Espíritu, lo que se vuelve la persona es un religioso, un carnal, que no puede entender el área del Espíritu, no puede entender las prédicas, no puede entender las enseñanzas, porque todo lo quiere al nivel de la mente, todo lo quiere al nivel del intelecto, pero no al nivel del Espíritu. Y en Dios no hay nada en el intelecto ni en la carnalidad, todo es base espiritual, porque en la eternidad no vamos a vivir con este cuerpo. En la eternidad vamos a vivir con el cuerpo espiritual que Dios nos ha creado. Tal como Jesús, el cuerpo espiritual de Jesús, así el cuerpo el cual el Señor también tiene listo para nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Capítulo 8. Verso 13. Verso 13. Pero leamos desde el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos ¿a qué? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la vida que debemos tener nosotros? El Señor tiene los recursos para volvernos a nosotros, ¿qué? Espíritu. Para volvernos hombres del Espíritu, mujeres del Espíritu,
que vivamos bajo el control del Espíritu. ¿Para qué? Para que no salgan a relucir la carne en nosotros, sino que mostremos la vida de Cristo, que mostremos al Espíritu dentro de nosotros y no la carne. Entonces, ¿para qué nos sirve este cuerpo? Este cuerpo no sirve nada más para el área de este mundo, físico, natural, carnal. Pero Dios dice que este cuerpo es para que andemos adentro. Es para que andemos adentro el Espíritu de Dios. Es para que el Espíritu, estando dentro de nosotros, pueda gobernar nuestro cuerpo de carne. Porque cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros para tener el control de nuestro cuerpo. Para que cuando nos movamos, no nos movamos en la carne, sino que nos movamos bajo el control y bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso quiere hacer Dios en la vida de nosotros. Mire, ya Dios se está cansando de la generación en la cual estamos viviendo. La destrucción sobre esta tierra viene. Todas las cosas bonitas que hay en esta tierra, hermano, las va a consumir el fuego. Ahora no va a ser agua, va a ser fuego. Y tan bonitas que tú las hayas hecho, las hayas preparado, para llegar yo a disfrutar, se te va a quemar. Se te va a quemar. Mire, en esta semana que pasó, nosotros bien dormiditos en nuestra casa. Como a la 1 de la madrugada agarró fuego una casa. Y de seguro hubo gran bulla de ambulancias, de bomberos. Y nosotros no oímos hasta en la mañana que salgo a la tienda y voy viendo. Quemado, hermano, a una cuadra de la casa. ¿Y no oyeron ustedes? No. Para nada. Lo que nosotros podamos tener o acaparar para esta vida, hermano, así de un momentito se te puede ir, y tan bonito puede ser. Hasta puede parecer que es de oro lo que tú tienes ahí, pero eso así, mire, en un ratitito se te va. Y el problema es que como somos carnales, que nos duele tanto que las cosas que son de esta tierra se pierdan. Nos duele tanto que no nos apercibimos que las cosas, mire, las cosas que ahorita hay visibles, dice Dios que tienen que desaparecer para que vengan las cosas inconmovibles, las cosas que son eternas. Por eso detrás de todas estas cosas que nosotros vemos, hay cosas invisibles, tan lindas que las visibles que tú y yo no vemos porque somos unos carnales. Somos unos carnales. Por eso no las vemos, pero si tú vieras, hermano, hermana, lo que hay escondido, invisible, que tú y yo no vemos. Hermano.
Pero como estamos tan apegados, hermanos, a las cosas de aquí, a esta tierra, que aunque Dios nos muestre algo tan precioso puede ser, pero nosotros queremos pasar comiendo frijolitos aquí, ¿verdad? Queremos estar comiendo pollo campero con frijoles sancochados, ¿verdad? Tan rico que es, hermano, así. A mí me encanta. Allá, ¿verdad? El tiempo que podamos comer, le digo, los frijolitos, le digo a mi esposa, con el pollo. Qué rico, hermano. Pero si Dios nos muestra algo espiritual de la eternidad, como estamos tan acostumbrados a esto, que no queremos irnos para allá. No queremos. No somos como el apóstol Pablo, que si él se quería quedar aquí, no era porque deseaba las cosas del mundo, sino por mejorar la vida de los cristianos. Y él dice, no, yo quisiera irme, pero si el quedarme en la carne es en beneficio por causa de la iglesia, por ustedes, mejor prefiero quedarme aquí para terminar. Pero que yo quiero irme, yo me quiero ir con el Señor. Y yo no sé si aquí habrá alguien que tiene tantas ganas de irse de aquí para estar con el Señor. Levánteme la mano el que tiene ganas de irse con el Señor. Yo sé que nadie quiere irse, ¿verdad? Hasta le podríamos estar orando, Señor, espérate otro ratito, Señor, espérate otro ratito más, ¿verdad? Algunos pues, ay, si no me he casado, ni me he casado, no he disfrutado todavía de, ay Señor, espérate, todavía no. Hermano, el área espiritual, Dios la quiere crear en la vida de cada uno de nosotros, con la cual nosotros podemos tener conexión con Él sin que haya una interferencia, sin que haya nada que nos pueda desvirtuar de la visión de Él. Él quiere que nosotros andemos conectados y que este cuerpo solo lo usemos para que Él more dentro de nosotros, para que Él fluya dentro de nosotros, para que Él se mueva dentro de nosotros. Y nada más para eso. Y que le demos un poquito de mantenimiento, ¿verdad? Una tortillita para que viva, ¿verdad? Con frijolitos ahí, una sopita ahí, pero imagínense, y nosotros le echamos hasta 8 y ya no podemos nosotros movernos. ¿Y qué estamos haciendo? En lugar de mantenerlo, lo estamos matando. ¿Por qué? Porque tendríamos que comer para mantener y no vivir para comer, sino que vivir para mantener el cuerpecito, ¿verdad? Pero hacemos lo contrario. ¿Vivimos para qué? Para comer. Venga, todo lo que haya, ¿verdad? Y le damos. Y tal vez ya tenemos llenito y si hay más, démosle pues. Y eso no es la vida, hermano. Eso es matar a la vida, destruir a la vida. Mis amados, la forma de vivir espiritualmente está basada en Dios. Y Dios nos dice la forma de cómo podemos ser espirituales. El apóstol nos enseña. Así es que ¿cuánto quieren la vida espiritual, hermanos? Póngase en pie, pues. Si usted quiere la vida espiritual, está basada en Dios y Dios la da. ¿Y cómo se recibe la vida espiritual? Naciendo de nuevo. ¿Y qué es lo que nos hace nacer de nuevo? Dios a través de su Espíritu por la palabra.
Porque las palabras de Dios son, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Tú has recibido vida en esta mañana porque estás oyendo la palabra de Dios. Estás oyendo la palabra del Espíritu. Estás oyendo. Y eso es lo que te trae vida. Amados, cierra tus ojos. Ciérralos. Y dejas que el Espíritu de Dios te imparte vida a ti. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Porque tu cuerpo es para eso. No es para el pecado. No es para la fornicación. No, tu cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Ojos cerraditos y deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Deja que Él fluya en ti. Deja que Él fluya en ti. Aleluya. Espíritu Santo, aquí estamos. Fluye en nosotros. Hay una unción